con preguntas interminables acerca del mundo? Tengo la recomendación perfecta de podcast para tu familia. En Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos, podrás encontrar preguntas que niños hacen a científicos y estos responden de una forma divertida y accesible. Hablan acerca del espacio exterior, de los dinosaurios, de los animales y más. Es perfecto para la hora de dormir o para el carro y se recomienda para niños de 4 a 10 años. Lo puedes encontrar en tu aplicación de podcast como Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Y ahora el episodio. Hola, soy Constanza Evans, bienvenida a Mamás. Hoy se dice que los hombres han cambiado mucho y que ejercen su paternidad de forma diferente. Por un lado esto es muy cierto, pero también hay aspectos en los que seguimos encontrando dificultades para compartir de forma equitativa el trabajo de cuidado, de crianza y de casa. En este episodio conversamos con Máximo, psicólogo perinatal especializado en paternidades, que nos ayuda a entender más de cerca los cambios en nuestra pareja después de la llegada de los hijos y con quien conversamos también de cómo abordar las desigualdades en casa para que todo fluya mejor. Hola Máximo, ¿cómo estás? Hola Constanza, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Te quisiera pedir que te presentes, por favor, Máximo, con tu nombre, tu edad, de dónde eres, a qué te dedicas y de quién se compone tu familia. Bueno, mi nombre completo es Máximo Peña. Yo nací en Venezuela, a los 30 años migré y ahora vivo en España desde hace 25 años. Wow. Soy periodista, soy psicólogo y mi familia se compone de mi mujer, de mi hija que tiene 11 años y de una gata. Ese es, digamos, mi núcleo familiar. Nombro a la gata porque la gata es parte de la familia. Es parte del núcleo completamente. Y hace un rato nos estabas diciendo que tú eres psicólogo, pero además eres psicólogo perinatal. Te dedicas al área de la perinatalidad. Sí. ¿Correcto? Es sorprendente porque normalmente en el área de la psicología perinatal vemos mujeres y además tenemos también una tendencia a ver mujeres que son madres. ¿Tú cómo así te animaste por este campo específico de la psicología? Sí, bueno, justo cuando mi mujer quedó embarazada, yo estaba en el último año de la carrera de psicología y yo recuerdo que en nuestras primeras conversaciones yo le dije, bueno, lo más, que ya haya embarazada, lo más normal es una cesárea, es lo más seguro, me acuerdo que le dije, ¿no? O sea, que yo partía de la ignorancia más absoluta y de mis prejuicios, ¿no? De alguien que no conocía de esto, ¿no? Y ella, que ya se venía informando, me dice, no, pero Claro. ¿cómo dices eso y tal? Y empezó a mandarme información. Hay, por ejemplo, una organización en España muy potente que se llama El Parto es Nuestro. Así es, que El Parto es Nuestro. Efectivamente, y entonces y de pronto empecé a investigar y claro, dije, no, espérate, la cesárea no es que esté mal, quiero decir, sino que es un procedimiento quirúrgico que debe ocurrir solo cuando sea estrictamente necesario, pero no digamos por deporte. Y que efectivamente un parto natural pues tiene una manera de transcurrir y tiene unas consecuencias, digamos, neurohormonales, tanto en la madre como en el bebé, que vale la pena vivir. Entonces, claro, yo fui cambiando, como estaba haciendo el último año de carrera, ya mi trabajo de fin de carrera lo hice sobre el tema, digamos, de la psicología perinatal y empecé a formarme, ¿no? Además que tuvimos la experiencia de tener un parto planificado en casa, ¿no? Es decir, mi mujer, digamos, ella me fue subiendo el listón y de pronto me propuso, yo quiero parir en casa. Y yo, qué difícil me lo ponen porque claro, es algo a lo que tampoco uno está acostumbrado, pero efectivamente, digamos, fíjate cómo lo digo, ¿no? Parto planificado en casa, no es que de pronto... Es otra cosa. Es otra cosa, hacer un parto planificado con una matrona cualificada, con su acompañante, con una doula, teniendo el hospital a 10 minutos, es decir, con un parto sin ningún tipo de riesgo, es decir, que cualquier persona que se anime tiene que saber que hay unas condiciones para hacerlo, no de cualquier forma se puede hacer un parto en casa, ¿no? Y bueno, entonces fue una experiencia tan potente ese acompañamiento de mi mujer del parto en casa y el nacimiento de mi hija, que realmente eso me transformó. Entonces me empecé a formar en psicología perinatal con lo que aquí en España funciona, que es el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que dirige pues una profesional muy potente, que es Ivone Olza, una psiquiatra española que conocida por varios libros a nivel internacional. Efectivamente. Gestar, parir.
Efectivamente, es una mujer, una investigadora a nivel europeo que fundó ese instituto. Yo empecé a formarme allí con ella, luego pasé a ser parte del personal docente y como tú dices, es un mundo de mujeres, es decir, somos unos poquitos hombres que nos movemos en esto, pero la mayoría, la inmensa mayoría son mujeres y para mí eso ha sido una suerte, ¿no? El formarme con médicos, psiquiatras, psicólogas, matronas, mujeres, todas, digamos, que han parido y yo he estado escuchando relatos de parto y relatos de mujeres y siempre en esas reuniones, Constanza, alguien decía, hace falta un libro que le hable a los padres de esto, ¿no? Y entonces en ese momento yo como que hice un clic y dije, bueno, mi pasada vida de periodista y mi actual vida de psicólogo de pronto se unieron y entonces dije, bueno, yo voy a escribir ese libro y por eso escribí Paternidad aquí y ahora, que es como un intento de traducirle a los hombres toda la investigación, la experiencia y los sentimientos, digamos, de las madres, de las mujeres, cuando se convierten en madres, de alguna manera lo que ellas necesitan de los hombres, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, tú hablas mucho de la igualdad, no solamente de la perinatalidad y de la paternidad, sino también de la igualdad y del rol que tienen los hombres en la casa y en la crianza. Y esto me parece muy interesante y de hecho es el tema que nos convoca aquí hoy día, ¿no? Porque escuchamos a muchas más mujeres hablar de este tema, pero a menos hombres. Y creo que es súper valioso escuchar a un hombre hablar de este tema. ¿Tú cuándo empezaste a interesarte por esta perspectiva, la perspectiva de la igualdad? Me refiero, ¿siempre estuvo contigo? ¿O viene de tu carrera? ¿O viene de tu vida personal? Digamos que es algo que yo le debo a España, es decir, que yo le debo a ese proceso migratorio. Yo crecí en un país como Venezuela, que como tantos países latinoamericanos son países muy machistas y donde a veces vamos a años luz de muchas cosas. Y en España de pronto el movimiento feminista, sobre todo en los últimos 10 años más o menos, ha tenido un crecimiento y un impacto tremendo, ¿no? En la sociedad y en la política. Hablando justamente de ese periodo posparto, hoy en día sabemos que los hombres para ser sensibles o los papás para ser sensibles a sus bebés no necesitan gestar. En realidad, mientras más se implican en los cuidados del recién nacido, del bebé, más son capaces de vincularse, incluso desde una evolución que ocurre a nivel químico en su cerebro, ¿no? Empiezan a secretar hormonas producidas justamente por ese vínculo, por ese cuidado. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de esto? Porque esto en realidad es una cosa que se ha descubierto de forma relativamente reciente. Digamos que se lleva investigando sobre el cerebro de las madres, se lleva investigando unos 15 años y sobre el de los hombres creo que el primer trabajo tiene 10 años, la primera publicación científica en torno a los cambios cerebrales en los hombres que han sido padres, ¿no? O sea que ahora es que apenas lo estamos descubriendo y efectivamente tú hablabas de las hormonas, pero lo impresionante que se está descubriendo es que el propio cerebro, digamos, a nivel de estructura y de funcionamiento cambia, tanto el de los hombres como el de las mujeres. Lo que pasa es que el cambio es distinto, es decir, el de las mujeres es mucho más pronunciado. Claro. De hecho, se ha acuñado un término que es el de matresencia, sí, ¿no? Que es como, porque lo que se ha visto es que ese cerebro de la mujer es muy parecido, el cambio que ocurre en el cerebro de la mujer que se convierte en madre es parecido al que ocurre en la adolescencia, ¿no? Sí. Una transformación del cerebro, una poda neuronal y un reajuste, digamos, de las estructuras y de las funciones cerebrales y además que tiene todo el sentido, para precisamente poder hacer ese cambio de foco y poder de alguna manera sostener, digamos, a la criatura. Y asegurar que la cría sobreviva. Que la cría sobreviva, exactamente. Y luego en el padre ocurre también un cambio no tan pronunciado como en el de la mujer, y además el cambio del hombre, Constanza, es muy dependiente del cuidado, es decir, de los vínculos, de cómo, o sea, un hombre que no se vincule, que no coja a su bebé en brazos, que no duerma con su bebé, que no porte a su bebé, que no alimente a su bebé, etcétera, etcétera, no va a tener ningún cambio cerebral, es decir, no le va a ocurrir nada de alguna manera, sino que ocurre en la medida en que estamos allí, ¿no? En que estamos presentes. Claro, interesante. Y algo que he escuchado de manera también mucho más reciente es que en ese momento en el que el hombre está viviendo, digamos, no su posparto, pero el posparto de su mujer y se está vinculando con el recién nacido, si se vincula y si se producen estos cambios en él, también está más expuesto a riesgos en cuanto a su salud mental.
¿no? Y esto es algo que llama mucho la atención porque creo que hace mucho tiempo conocemos la depresión posparto, que el baby blues, más recientemente la ansiedad para las mamás, ansiedad posparto, pero muy poco se ha hablado de los riesgos de salud mental para el hombre en esta etapa. Quizás nos puedes mencionar un poquito de eso. Sí, precisamente por estos cambios cerebrales y hormonales también que puede haber, es un periodo, digamos, de vulnerabilidad, tanto para la mujer como para el hombre. Y además porque ocurre mucho que hay hay una relación muy estrecha entre, por ejemplo, una mamá que se deprime y un papá que también se deprime, ¿no? O sea, que hay una correlación muy fuerte en eso. ¿Ah, sí? Entonces sí, digamos que es algo como que... Porque piensa, Constanza, que nosotros estamos viviendo un experimento social en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, de pronto un hombre y una mujer en un apartamento, en un piso, en una vivienda de 70 metros, solos ellos dos están criando un bebé. Eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Eso lleva ocurriendo 50 o 60 años. Por ejemplo, mi madre... se pronunció en la pandemia, tengo la impresión. Sí, bueno, la pandemia, digamos, acrecentó eso, pero quiere decir, ese funcionamiento social es algo novedoso realmente. Antes, una generación anterior a la mía, mi mamá creció en una casa con 10 hermanos y donde tenían 2 habitaciones y dormían 5 en una y 5 en la otra, ¿no? Entonces, mira tú lo que es vivir 10 hermanos más la madre y el padre, más casas de puertas abiertas, en vecindarios donde los vecinos, las vecinas entraban y salían. Es decir, era una vida comunitaria y eso se perdió. Claro. Entonces ahora hay un hombre y una mujer solos criando una criatura y eso es muy duro y eso puede efectivamente, y además el estrés que implica la crianza, el cuidado del bebé, el poco apoyo que hay, digamos, de parte de las sociedades para la crianza, hace que sea una situación, más los cambios cerebrales, que sea una época, digamos, de vulnerabilidad y hace que pues haya... Para ambos. Exactamente, lo que pasa es que es importante no hablar en términos que a veces uno lo ve por allí de que los hombres también sufren depresión posparto, no. Depresión posparto... Eso es lo que te quería preguntar, claro. Justamente. ¿Un hombre puede tener una depresión posparto? Claro, un hombre puede tener una depresión por paternidad, es decir, lo que se llama una depresión por paternidad, una depresión por... O a raíz de convertirme en padre. Pero claro... Relacionada a los cambios, al aspecto social, al aspecto de pareja, pero no es posparto exactamente. No es posparto puesto que no parimos, es decir, que a veces hay una apropiación. Es como cuando decimos, estamos embarazados, y que muchos hombres lo dicen de buena voluntad. Quiero decir, no quiero creer que lo dicen, a algunos que no, algunos que lo dirán porque ya quieren también controlar a la mujer en todo, incluso en el embarazo, ¿no? Pero yo creo que a veces también puede haber algo de no de ingenuidad, pero sí como de buena fe y de alguna manera hacer sentir que desde un primer momento quieren estar involucrados en el... Compañerismo, ¿no? Yo lo siento compañerismo cuando dicen estamos embarazados. Exactamente, pero a mí me gusta siempre como decir, bueno, no estás embarazada, y además en consulta, porque a veces de pronto la gente te dice, bueno, venimos a consulta o queremos consulta porque estamos embarazados, ¿no? Entonces tú dices, no, bueno, la embarazada es ella, ¿no? Te agradezco tu buena intención, pero además a veces lo de bromear, pero decir, bueno, ya que estamos embarazados, ¿y qué pasa si acompañas a tu mujer, por ejemplo, en dejar el alcohol estos meses de embarazo o dejar de fumar, ¿no? Estos meses de embarazo, porque si estamos embarazadas, pues, bueno, asumamos eso. ¿Y qué pasa si tu mujer está yendo a yoga para embarazada y si empiezas tú también a ir a clases de yoga para que empieces también a tener más control de tu cuerpo, más dominio? O sea, uno de los temas que yo más me encuentro ahora mismo en consulta son hombres que se convierten en padres y que son incapaces, por ejemplo, de dominar sus ataques de ira, ¿no? Y muchos de ellos que están realmente deprimidos o que pueden tener depresión y la expresan a través de la ira o de la rabia, efectivamente. Entonces, qué interesante sería que ese estamos embarazados efectivamente se convirtiera en algo real. Y, por ejemplo, algo que está pasando, Constanza, que me parece maravilloso, es muchos hombres que están acudiendo a terapia precisamente durante el embarazo de sus mujeres para precisamente ellos trabajar aspectos, por ejemplo, de su vínculo familiar, de cómo fue su padre o de asuntos que ellos saben que tienen allí, digamos, atascados y que de pronto quieren trabajar antes de que llegue ese momento, ¿no? Muy valioso. Estabas mencionando esto de la ira que ellos pueden expresar y que viene en realidad de una situación que puede ser de depresión, que puede ser de ansiedad.
Creo que es porque están experimentando este momento duro de cambio y al mismo tiempo las herramientas que han recibido durante su educación muy masculina quizás no les permiten reconocer esos sentimientos y, digamos, gestionarlos de una forma apropiada, ¿no? Entonces salen empaquetados bajo la forma de ira, pero en realidad quizás la ira es como el papel de regalo, ¿no? No es lo que está realmente dentro del paquete, ¿no? Sino lo que está afuera. Y otra cosa que también vemos en la etapa posparto, no en todos los hombres, pero sí en algunos hombres, es que muchos dicen, ya no me prestan atención, ¿no? Y la reacción ante esto de la mujer puede ser de mucho fastidio, porque ella dice, perdón, pero yo me estoy ocupando de un bebé, o sea, estoy desbordada física, emocionalmente, ¿cómo que no te presto atención, ¿no? Pero igual, digamos, si tratamos no de mirarlo desde la molestia de la mujer, sino desde el lado del hombre, ¿qué es lo que le puede estar pasando a los hombres que dicen esto, no, ya no me prestan atención? ¿Qué le está pasando a esos hombres que de alguna manera se sienten dejados de lado, ¿no? Abandonados. Sí, cuando la Se mujer sien- dice, pero si el foco es el bebé, ¿no? ¿De qué me estás hablando? ¿Pero qué porque les hay, pasa a ellos allí? porque no ha habido ese cambio de foco, ¿no? Por eso decía lo de la importancia de formarse previamente, porque no ha habido ese cambio de foco de decir, si yo tengo el foco puesto en mí, ahora yo tengo que girar ese foco y ponerlo, digamos, en el bebé, digamos, en el más vulnerable y al que hay que de alguna manera cuidar. La mujer, evidentemente, va a estar centrada, o sea, todo este cambio cerebral que sufre la mujer no es para cuidar al marido, no, es para cuidar, es para cuidar a ese bebé, ¿no? Claro, Aunque hay maridos que requerirían también un cambio cerebral sí. adicional para cuidarlos, ¿no? Entonces, es decir, que el papel del hombre allí es, en todo caso, que son dos cosas típicas que pasan, que están pasando en este momento y que pasan, ¿no? Dos conductas típicas de los hombres. Uno, que entonces sienten celos del bebé, ¿no? Porque se sienten Ujú. desplazados, sienten celos del bebé, entran a competir con el bebé demandando atención de la madre, ¿no? Y de pronto hay mujeres que entonces se encuentran diciendo, he sido madre y resulta que he descubierto entonces también que mi pareja se ha convertido también en un crío, en un bebé, y ahora tengo dos hijos, el Ujú, mío, el que parí, ujú. y el otro, ¿no? Sí, lo cual O, crea o muchas complicaciones en la relación. efectivamente, y luego el otro tema es que entonces hay hombres que lo que hacen es competir con la madre por los cuidados del bebé, ¿no? Que es Ujú, otra historia, ¿no? Que son los hombres que dicen, no, no, yo soy igualitario y además normalmente pueden tener, digamos, la tendencia esta del igualitarismo, pero además la tendencia controladora. Yo soy igualitario, pero yo domino, yo soy hombre y yo entro aquí como elefante en cacharrería y entonces intervengo en los procesos, es decir, yo me he encontrado algo que está ocurriendo, Constanza, es hombres que sabotean la lactancia desde el discurso wow. según el cual hay dos discursos para sabotear la lactancia por parte Ujú, de los hombres. Uno es, el más típico, realmente es el de mientras más rápido esta lactancia se acabe, más pronto yo voy a recuperar a mi pareja sexual, ¿no? Como que hay una mm, vinculación entre una mamá que está dando el ujú, pecho, pues ujú, sexualmente es más inaccesible y ujú, además ella misma va a tener menos deseo y va a ujú, haber menos ocasión de mantener relaciones sexuales ujú. con la mamá que está dando el pecho, ¿no? Entonces, sabotean la lactancia por allí o la sabotean porque como somos iguales, si tú estás dando la teta, tienes una ventaja sobre mí. Mientras que si damos el biberón, pues podemos los dos no ser iguales Ujú. y dar el biberón. Pero fíjate Claro. aquí que no es que todas las mujeres tengan que dar el pecho, evidentemente que no, y es una decisión absolutamente Ujú, ujú. personal. Pero lo que quiero decir es que allí es un tema en el cual no estamos poniendo el foco en el bebé. Es decir, el problema Ujú, aquí ya claro. no es lo que necesita el bebé, sino lo que tú y yo necesitamos como adultos para tener una crianza igualitaria. Entonces sacrificamos la lactancia, ¿no? Entonces, Y aparte de esto que tú me cuentas, también hay un fenómeno que hemos banalizado mucho, pero que no por eso deja de ser muy fuerte, que es cuando los niños son abandonados por sus padres, ¿no? Padres que están presentes un tiempo y que luego se van, o padres que se vinculan a medias, que te llaman para tu cumpleaños, para Navidad, o padres que nunca estuvieron, ¿no? Y creo que este fenómeno es muy, muy corriente en el Perú. Si no me equivoco, son 7 de cada 10 madres que son cabeza de hogar porque maternan solas. Y creo que en realidad es muy frecuente en América Latina también este fenómeno. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué cosa es lo que se está jugando psíquicamente en estos hombres que se desvinculan y que desaparecen? ¿qué pasa con eso? Mientras que la maternidad es una experiencia, digamos, atravesada por el cuerpo desde comienzo a fin,
La paternidad no, la paternidad requiere de alguna manera un nivel de conciencia, un nivel de voluntad, requiere un vínculo con esa mujer, requiere una sociedad, o sea, requiere alrededor una sociedad que castigue de alguna manera esa conducta, digamos, desadaptativa, porque en el fondo no cuidar a una cría humana, es decir, las crías humanas son de las crías entre los mamíferos las que nacen más desprotegidas, las que nacen más vulnerables, cuya crianza es mucho más larga. Entonces, que haya hombres que no se encarguen de la crianza, en el fondo, biológicamente es difícil de entender, ¿no? Hay una investigadora, una antropóloga, Sarah Boffler Hardy se llama ella, que ella acuñó un término, ¿no? Que es el de paternidad facultativa. Facultativa en el sentido de que la paternidad realmente es opcional. Es algo, o sea, la maternidad no es opcional, es decir, una mujer está embarazada, claro, la única opción es, si no quiere ser madre, por supuesto, está la opción de abortar, claro. Pero si no abortas, pues la maternidad está allí y no te queda sino llevarla adelante, parir, en todo caso puedes regalar al bebé, pero quiero decir, la maternidad está allí, mientras que un hombre puede la mujer decirle, oye, que estoy embarazada, y puede salir corriendo y desaparecer. Es interesante, sí, porque en los casos en los que hay arrepentimiento materno, que los hay, que se habla muy poco, porque es un tabú, pero que hay arrepentimiento materno, es interesante ver que el arrepentimiento materno muy pocas veces coincide con abandono de los hijos. Lo que hay es arrepentirse de haberlo hecho, pero seguir maternando. Mientras que en el caso de los hombres se ve mucho más este abandono. Entonces, según lo que tú me dices, yo entiendo que para ti lo que está en juego cuando los hombres abandonan a los hijos es que a nivel social no hay una suficiente sanción de lo que esos hombres están haciendo y por eso en algunas sociedades se tiende a producir más. Es decir, que hay una tolerancia, no sé si complacencia, pero una tolerancia de esa sociedad hacia esos hombres que lo hacen y bueno, no está bien, pero bueno. Claro, es decir, en América Latina sabemos perfectamente que eso que tú decías, esas cifras que tú das son así, digamos que un hombre tenga hijos y que no cuide de ellos, que los abandone, que tal, no pasa nada, es decir, realmente son hombres que no tienen una sanción social grave, sino que como es algo tan extendido, pues es una conducta que de alguna manera se normaliza, mientras que en otros países, en Finlandia, pues seguramente un hombre que abandone a un hijo, pues sería muy mal visto seguramente, ¿no? Como cómo es posible que este hombre haya hecho esto. Entonces, digamos que hay varios factores, pero uno de esos factores tiene que ver con eso, ¿no? Con las expectativas, ¿no? Que tiene la sociedad sobre la función del hombre en los cuidados. En América Latina esa expectativa es muy baja, y entonces los hombres se pueden librar de alguna manera de la crianza, y en las sociedades, digamos, del llamado primer mundo, pues esa expectativa es mucho más grande y es más difícil que un hombre se quiera librar de la crianza. Pero es que además está viendo, digamos, que en muchos lugares de América Latina y en muchos lugares de ese llamado primer mundo, pues lo que a mí me gusta hablar como la revolución de los papás, es decir, de una serie de un montón de hombres que quieren vivir la crianza, que quieren cuidar, que quieren vincularse, que lo están haciendo de hecho y que intentan hacerlo de la mejor manera posible, que han tomado como conciencia de decir, bueno, esto es importantísimo, el traer hijos al mundo, cuidarlos, educarlos, es decir, es fundamental, es algo que hemos dejado sobre los hombros de las mujeres durante toda la historia prácticamente, y es hora de que los hombres pues nos hagamos cargos también de la manera más igualitaria posible junto con las mujeres. Claro, y justamente si entramos un poquito más al tema de paternidad e igualdad. Hoy en día se escucha mucho la frase, los hombres ya no son como antes, ¿no? Ahora están mucho más implicados con sus hijos, están mucho más implicados en la casa. Y estoy de acuerdo en parte, y me voy a explicar. Hace como 20 años, y me cuesta decirlo, hace como 20 años cuando estaba en la universidad, una vez vi un titular de revista que decía, por primera vez en la historia, estamos asistiendo a una generación en la que los jóvenes son más conservadores que sus padres. Y me impactó, porque era la primera vez que veía este tipo de información, y se me quedó en la mente. Y efectivamente, entre esa época, hace 20 años, y ahora, alrededor del mundo ha sucedido esta gran ola, esta gran tendencia que vemos de gobiernos ultraconservadores de derecha, ¿no? Desde Trump, Bolsonaro, Milei, bueno, en España la subida de Vox, y en Perú tampoco estamos muy lejos, porque tenemos conservadores de izquierda y de derecha. Y
¿Por qué hago toda esta digresión? Porque en realidad este fenómeno político no es un fenómeno únicamente político, es un fenómeno social, ¿no? Porque las personas que eligen a esos candidatos, hombres y mujeres, en realidad apoyan ese pensamiento, apoyan una visión tradicional de la familia, apoyan roles de género muy marcados que no veíamos desde los años 50. Y entonces, si ellos van con esa idea a las urnas y votan así, definitivamente también llevan estas ideas a la casa. Me cuesta mucho pensar que votes por un candidato ultraconservador y que en tu casa hagas pues algo completamente diferente, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo este fenómeno político y social amplio del conservadurismo está afectando hoy las paternidades, ¿no? Porque por un lado tenemos el discurso que nos dice los hombres han cambiado mucho, ahora están mucho más implicados, y por otro lado vemos estos movimientos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con las paternidades modernas en cuanto a esto? Seguramente están pasando esas dos cosas. Es decir, por un lado hay cada vez más hombres haciéndose conscientes, queriendo participar de la crianza, informándose, intentando de alguna manera ser buenos padres, es decir, vinculándose, aprendiendo, porque en el fondo hay que aprender, ¿no? Yo además que siempre lo digo, yo no me vendo, yo que soy el superpapá, no, yo he sido un hombre que he intentado, desde que esto que te comenté al comienzo, de donde de mis ideas, prejuicios que tenía, yo he ido cambiando, he ido mejorando, cosas que no hacía, cosas que ahora haría diferente, y digamos, allí con mi mujer, siempre de alguna manera, en una confrontación sana, que te permite crecer de alguna manera y darte cuenta y decir, es verdad que esto no lo hago, es verdad que aquí voy retrasado. Entonces tú puedes ver que va a haber un grupo de hombres que están allí y además las estadísticas lo confirman. Es decir, que, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que haya ganado Trump las elecciones, tú ves las estadísticas y te das cuenta de que se ha pasado en los años 80, finales de los 80, 90, solo el 4 o 5% de hombres se quedaban en casa cuidando, y ahora eso ha subido al 18%, ¿no? Es decir, que hay una tendencia. Pero fíjate tú, el 18% frente al 80%, porque, claro, que son las mujeres. Es decir, que todavía sigue habiendo una situación muy desigual y todavía el mercado laboral sigue penalizando más a las mujeres que a los hombres, y todavía todo sigue, digamos, orientado a que sean las mujeres las cuidadoras. Entonces, a la par que tenemos ese movimiento de hombres, que es innegable porque está ocurriendo cada vez más vinculado, se ve constancia en los parques infantiles. Hubo una vez, el libro mío se publicó hace un año, y de pronto fui a hacer una presentación a Barcelona, ¿no? En España, en Cataluña, y de pronto estaba en la mañana, antes de llegar al sitio donde era la presentación, estaba caminando por un parque y de pronto me di cuenta que en el parque en el que yo estaba, parque en el medio de la ciudad, en ese momento todas las personas que estaban cuidando eran hombres. Había una mujer que era un bebé, pero estaba el papá, era el que le estaba dando el biberón, ella no daba el pecho y le estaba dando el biberón. Había un hombre en un columpio columpiando a una niña, había un abuelo paseando un cochecito. O sea, de pronto habían como 6, 7 personas en el parque y todos eran hombres, no había una sola mujer. Y de pronto dije, qué maravilla, porque yo iba a hablar de la paternidad y veía eso y decía, claro, es decir, eso es una realidad, digamos, objetiva. Lo que pasa es que todavía son muy pocos los hombres que lo están haciendo. Hay que seguir empujando, ¿no? Hay que seguir intentándolo. Normalizándolo. Normalizándolo. Y luego, claro, está la contra, lo que llamaríamos la contraofensiva, ¿no? El discurso, y además también de mujeres, ¿no? No sé cuál es el término en inglés, a lo mejor lo sabes, Constanza, de este nuevo movimiento que hay de mujeres que se venden como... exactamente, ¿no? Como esta cosa de ser el ama de casa perfecta y no sé qué cosa y tal, y claro, y a su vez eso va, digamos, sumado a hombres conservadores de no, el lugar de la mujer es la casa y no sé qué cosa, y los hombres, digamos, esos roles tradicionales, claro, hay como una resistencia y es una batalla una batalla cultural en la que estamos ahora mismo metidos, y que no sabemos qué vaya a ocurrir, por supuesto. No sabemos quién va a ganar. No sabemos quién va a ganar, claro. O sea, hay unos hábitos sociales que existen innegablemente en todos los países, en donde el hombre es el proveedor, la mujer es quien se ocupa de los hijos, que no quiere decir que no trabaje, pero digamos es la que se ocupa más de la casa y más de la crianza. Y han surgido desde hace algunas décadas movimientos mucho más progresistas que buscan igualitarismo. Pero de lo que me dices entiendo que al mismo tiempo que nacen estos movimientos progresistas y que algunos hombres los adoptan,
hay toda una serie de resistencias desde otras partes de la sociedad que buscan que no se produzca este cambio o incluso ir hacia el pasado, ¿no? Como con el movimiento de las Tradwives. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo y me parece interesante. Te lo preguntaba porque, de hecho, no sé, por ejemplo, esta semana en Instagram puse un reel de humor de una mujer que ordenaba lo que el marido había ordenado mal según ella. Era un reel de humor súper ligero. Se armó una batalla en los comentarios, ¿no? De hombres que manifestaban, por eso es que nosotros ya no ayudamos, ¿no? Y a veces cuando estás en redes sociales sorprende el conservadurismo que tú puedes ver en los comentarios, ¿no? Es muy fuerte. Absolutamente. Bueno, con las de las redes sociales hay que tener tanto cuidado. Pero y hace un ratito cuando decías algo, esto de las mujeres, ¿no? Cuando le toca a la mujer ese trabajo en casa, ¿no? Que no es que no trabajen, dijiste, y es así. Es decir, hay un concepto maravilloso que es el del trabajo no remunerado. Es decir, es trabajo, lo que pasa es que es un trabajo no remunerado. Es un trabajo que no cuenta a efectos de los bancos centrales de los países y de la economía, etc. Pero si uno contabilizara el trabajo que hacen la mayor parte de las veces las mujeres en casa, lo que es el trabajo de cuidado, es decir, las horas dedicadas, y eso se tradujera en dinero, estaríamos hablando de que debe ser uno de los movimientos económicos más importantes que hay en el planeta, es el trabajo que hacen las mujeres. Lo que pasa es que no es remunerado, pero es trabajo, ¿no? Sí, y de hecho ese trabajo no solamente tiene un valor monetario, si es que nos pusiéramos a contarlo, sino que además permite sostener toda la economía, porque si nadie está cuidando, entonces nadie puede producir, ¿no? Entonces no solo es el valor monetario que tiene el trabajo de cuidado, sino toda la economía que permite alrededor, ¿no? Que permite, exactamente. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales y únete a nuestra comunidad de mamás en Instagram. Estamos en tus plataformas favoritas de escucha: YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout. Hoy en día es mucho más frecuente ver a cabo hombres que de forma fluida, así como estábamos hablando hace un rato, llevan a cabo tareas domésticas o tareas de cuidado, quizás hacer las compras o, como tú decías, ir con los niños al parque. Pero igual son las mujeres las que siguen cuidando y haciendo, sobre todo el trabajo de cuidado, ¿no? Diría yo, 24/7 y 365 días al año. Y en muchas parejas, muchas veces este es un tema que sale, ¿no? La disparidad en la carga doméstica, en la carga de crianza y en la carga mental, ya que ni te lo digo, ¿no? Porque ahí sí es muy fuerte la diferencia. Y las parejas entran en esta discusión, ¿no? En la que las mujeres reclaman la igualdad, en la que los hombres a veces aceptan un poco, no tanto, etcétera. Pero siento que estamos como enfrascados, ¿no? Que al final se siguen reproduciendo estos roles y las mujeres terminan por ya ni siquiera mencionar el tema porque saben que va a conducir a un debate, a una pelea, a una confrontación y terminan ellas simplemente haciendo porque al final las estresa menos que tener esa conversación con sus parejas, ¿no? Que usualmente no es una conversación bonita ni cómoda. Entonces siento que estamos como enfrascados. ¿Cómo podemos salir de este enfrascamiento abordando las cosas de una manera diferente para que funcionen y generar cambios? Pues, Constanza, no huyendo de las conversaciones difíciles. Es decir, esto que tú comentabas ahora, de mujeres que de pronto optan por no hacer la reclamación o por no tener esa conversación porque puede generar un conflicto, pues que lo genere. O sea, quiero decir, pero esa conversación hay que sostenerla. Es decir, las parejas no pueden vivir, digamos, de la mentira o de meter, de como se dice esto, de meter barrer y meter la basura debajo de la alfombra, sino que si hay un problema, digamos, hay una disparidad en cuanto a los temas, digamos, de cuidado, hay que hablarlo. El tema de las parejas no es que las parejas tengan diferencias, todas las parejas tienen diferencias. El tema es cómo salimos de esas diferencias, es decir, cómo lo conversamos. Es decir, tú y yo podemos tener una diferencia y podemos empezar a conversarlo, y otra cosa es si de pronto empezamos a gritarnos, empezamos a insultarnos, nos ofendemos, hacemos ataques personales. Es decir, evidentemente cuando una pareja entra allí, pues ya es un terreno ya que, ¿no? Pero lo ideal es que efectivamente una pareja sea capaz de tener esas conversaciones difíciles y que podamos avanzar. Es decir, hay un tema esencial que es que las mujeres nos están reclamando a los hombres
una mayor participación, ¿no? Una mayor involucración en todos los aspectos. No solamente llevar a los niños al parque, porque en el fondo eso es lo guay, como se dice en España, lo cómodo, lo chévere, ¿no? Lo gustoso, ¿no? Como que a veces los hombres, bueno, mira, si yo lo llevo al parque ya, pero bueno, ir al parque está muy bien, pero ¿qué pasa con los piojos? En estos días mi mujer me decía, mira, todavía faltan como 300 años, y además que mi hija tenía un pelazo, y mi mujer me decía, faltan como 300 años para que ustedes los hombres no nos equiparen a nosotras, por ejemplo, en este tema de los piojos, ¿no? Porque ella me decía, si yo te dejo a ti, que seas tú el que le quite los piojos, porque yo además me ofrecí, yo dije, en verdad yo lo hago, chus. No, lo voy a hacer yo, porque de alguna manera ella tenía la cosa de que yo no lo iba a hacer con la atención y con la delicadeza y con el cuidado que ella lo iba a hacer. Pero entonces yo, por ejemplo, ¿qué hice? Mientras ella estaba con mi hija y con el tema de los piojos, pues estaba yo sacando un lavavajillas, poniendo toda la lavavajilla, haciéndola. Cuando ellas salieron del baño, estaba la comida puesta y estaba la cocina arreglada y bueno, era mi contribución, es decir, vale, no saco los piojos, pero no sales tú de sacar los piojos a tener que hacer la cena, sino que bueno, claro. aquí está. Es decir, que a veces la igualdad es eso, la igualdad no es saca tú 50% de los piojos de este lado de la cabeza y yo saco de este lado de la cabeza. Es una igualdad malentendida, sino la igualdad es que en las parejas alcancen un equilibrio en la cual, aunque haya una parte que se ocupe más de determinadas cosas y otra parte que se ocupe más de otras cosas, pero que no se sienta, ¿no? Que no haya una parte que sienta que la mayor parte de las cosas recaen sobre ella, además que normalmente va a ser la mujer, sino que cada vez los hombres avancemos en cosas y demos pasos en el sentido de intentar de alguna manera esa carga mental, hacernos cargo nosotros y tantas labores que nosotros podemos hacer y que no hacemos. Entonces eso es uno de los temazos más importantes que hay ahora mismo, es eso, ¿no? Hay muchos hombres que están participando, que están cambiando pañales, que están tal, pero no solamente es eso, sino que la crianza y los cuidados implican un montón de... O sea, ahora mismo, ¿cuántas mujeres son ellas las que están encargadas de los regalos de Navidad? Es decir, ¿cuántos hombres están comprando regalos de Navidad? Por decirlo de una forma como esquemática, diría que muchos hombres están participando cada vez más en las tareas visibles, en las tareas materiales. Exactamente, por ejemplo, pero no las invisibles. Llevar a los hijos al colegio, hacer las compras, pasar la aspiradora, pero las tareas invisibles recaen muchísimo sobre las mujeres, ¿no? Que son las tareas alrededor del cuidado, de la organización, de la planificación, de la reparación. Y hace un rato decías que las parejas debían tener esta conversación, que la conversación difícil acerca de la desigualdad en la casa no hay que evitarla, ¿no? Que hay que, digamos, decidir tenerla, pero también hablar de las parejas en las que esto termina cayendo en la pelea, en el grito, en el insulto, en la recriminación personal, en el ataque personal. ¿Qué se hace en estos casos? Porque en las sociedades machistas en las que vivimos esto tampoco es poco frecuente. No es que vas a abordar el tema y tu pareja va a hacer un amor al respecto y que va a salir todo bien. En la mayor parte de parejas lo que se va a producir en estas situaciones es una agresividad, ¿no? Entonces, tú como terapeuta que trabaja, digamos, la perinatalidad, pero también con parejas, con familias, ¿qué cosas recomiendas en estos casos, no? Porque uno... sí quiere tener la discusión, pero uno no quiere pagar caro por esa discusión, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace allí para poder avanzar? Hay algo que yo me doy cuenta, digamos, como psicoterapeuta, ¿no? Que es la poca capacidad que tenemos para sostener este tipo de conversaciones difíciles, precisamente manteniendo el respeto, manteniendo la calma y decir lo que hay que decir, pero manteniendo de alguna manera el autocontrol. Es decir, no se lo enseñamos a los niños cuando deberíamos en los colegios, no lo aprendemos de alguna manera, no hay escuelas para esto, sino que es algo que se va aprendiendo de alguna manera a lo largo de la vida, ¿no? Yo trabajo mucho, a mí me gusta muchísimo lo que se llama la comunicación no violenta, ¿no? Que es una manera de comunicarse, esto es un diseño de un americano que es estadounidense, o creo que él es canadiense, de hecho creo que él es canadiense, Marshall Rosenberg se llama, creo que él es canadiense, realmente, no lo voy a buscar luego, o alguien que nos esté escuchando que mira ahí de dónde es Marshall Rosenberg, y él tiene este método de la comunicación violenta que lo recomiendo ampliamente, que es una manera de... no violenta. Exactamente, que es una manera de comunicarse en la cual uno intenta de alguna manera expresar, ¿no? Imagínate una mujer que quiere hablar a su marido y decirle, por ejemplo, las últimas 3 lavadoras las he puesto yo, ¿no?
eso a mí me hace sentir muy mal, es decir, una observación concreta sobre algo, ¿no? No, porque imagínate que tú comienzas una conversación diciendo, tú eres un sinvergüenza porque nunca pones una lavadora, ya inmediatamente la otra persona se pone a la defensiva y va a atacar o va a contraatacar, etcétera. Sino hago una observación objetiva, luego me dirijo a mí, ¿cómo me hace sentir esto que está ocurriendo? ¿Qué necesidad mía está siendo vulnerada? Y la petición concreta que yo le quiero hacer a la persona de, cuando hacemos peticiones, por ejemplo, yo necesito que te involucres más en las labores de casa. Claro, es una petición abstracta. ¿Qué es involucrarse más en las labores de casa? No, sino que la petición tiene que ser concreta. Yo necesito que de ahora en adelante tú te encargues de cuando yo ponga la lavadora, ya que a ti no te gusta, bueno, necesito que la saques del tendedero, la dobles y la guardes en los cajones, por ejemplo, vale, entonces no hay problema, yo pongo las lavadoras, pero tú la guardas en los cajones y además no es abrir el cajón y echar la ropa, sino es doblarla y acomodarla de una manera en que cualquier ser humano abra y vea pues que hay una cierta organización, ¿no? Sin llegar a ser maricondo, pero sí que hay una cierta organización, ¿no? Entonces, hay que sostener esas conversaciones y hay que saber hacerlo, es decir, hay que aprender a tener, y eso muchas veces es lo que yo trabajo en terapias, hay que aprender a trabajar el autocontrol, a trabajar la asertividad y al saber expresarnos de una manera, digamos, adecuada, sin agredir, sin herir, sin insultar, sin ofender, pero decir de alguna manera nuestras verdades y estar a su vez abiertos a escuchar las verdades que vengan del otro lado y el intentar encontrar, digamos, esos puntos de encuentro y esos puntos de decir, bueno, somos un equipo, como pareja, estamos en el mismo barco, hay un problema y entonces como tú y yo solucionamos ese problema, ¿no? No es tú contra mí, sino cómo tú y yo tenemos este problema X en nuestra vida familiar y cómo podemos de alguna manera enfrentarlo, ¿no? Uh-huh. Estaba escuchando y estoy de acuerdo que es muy importante llegar a ese tipo de conversaciones de una forma asertiva, pacífica, concreta, específica. Y al escucharte también pensaba, pero esto no sería como cargarle también a las mujeres el deber de comunicarse, el deber de educar, el deber de especificar lo que hay que hacer y el deber de llevar a cabo la conversación de una forma que no sea incómoda para los hombres. ¿Cómo? Porque a veces uno puede tener este tipo de conversación y la tienes un día sobre un tema, otro día sobre otro tema, otro día sobre otro tema. Siento que del lado masculino falta a veces un cambio de perspectiva, ¿no? No solamente que te indiquen qué tareas faltan y cómo se hacen de forma específica y que te lo digan de una forma bonita, que no sea ofensiva, que son cosas con las que estoy de acuerdo, pero también sentimos a veces quizás que del lado masculino falta un cambio de perspectiva para que haya una proactividad, ¿no? Absolutamente, Constanza. Me refería a en el caso en el cual yo como mujer me estoy dando cuenta de que hay una situación de desigualdad doméstica, por ejemplo, y necesito plantear esa conversación. Evidentemente, lo ideal sería que no llegáramos allí. O sea, lo ideal sería que efectivamente los hombres de alguna manera diéramos ese paso adelante y no hiciera falta que las mujeres de alguna manera nos fuesen marcando de alguna manera la ruta, sino que nosotros mismos, sencillamente con el estar presentes, con el estar atentos, con el saber la importancia, digamos, de los cuidados. A mí me gusta mucho una definición del amor que tiene que ver con que el amor, una de las definiciones del amor, y que no está en la Real Academia, además de la lengua, cuando definimos el amor, que siempre queda definido en estos términos de pasión, etcétera, de vínculo, de necesidad, de querer estar con el otro, es de cuidar. Es decir, lo que uno cuida, lo que uno ama, uno lo cuida. Si uno quiere, yo al comienzo hablaba de mi gata, pues claro, yo la quiero, pues la cuido, y eso implica que tengo que hacer cosas por ella o por las plantas, e igual pues por las personas que viven con nosotros. Entonces, con esa idea de los cuidados, de que en el fondo amar es cuidar, ¿no? Entonces, si yo estoy atento en mi vida familiar, observo las cosas que están ocurriendo, sé cuáles son las necesidades, ¿no? Sé que hace falta poner la lavadora, sé que no hay leche y que hay que ir a comprar la leche, porque me entero, veo lo que estoy haciendo y además tengo una actitud en la cual asumo de entrada, que yo creo que es una de las cosas esenciales, que es que muchas veces los hombres no asumen que todo eso que está pasando en la casa es de los dos, sino como que partimos de que es una responsabilidad que es de la mujer, y bueno, yo ayudo, yo colaboro, yo tal. No, pero es que no es que ayude o que colabore, sino que es que todo esto es de los dos, y si tu actitud es
en todos los planos, que todo esto es de los dos, pues te involucras de alguna manera en hacer todo lo que haya que hacer sin que haya alguien que tenga que decirte. Ahora bien, siempre van a haber desigualdades, siempre van a haber puntos en los que no estamos de acuerdo. Es decir, los criterios de limpieza, Constanza, son muy variables. Es decir, a lo mejor lo que para ti es una guarrada y algo sucio, para lo mejor yo digo, por mí me parece que está bien. Entonces hay que llegar a esos, o sea, que siempre va a haber esas diferencias, y lo importante es que esas diferencias las podamos resolver de una manera pues civilizada, ¿no? Claro. Y ahora que te escuchaba hablar acerca de esto, algo que a mí, por ejemplo, me ha funcionado es decir, bueno, si tú me amas, somos iguales, ¿no? Si tú me amas, somos iguales. Quiere decir, tú y yo valemos lo mismo. Y desde esa perspectiva también hacemos lo mismo, ¿no? Esa es para mí una forma que en mi vida personal me ha ayudado a conectar el amor con la igualdad, ¿no? Porque creo que toda la gente que te dice yo estoy en pareja contigo dice te amo, ¿no? Ya, desde ese punto, ok, tú me amas, somos iguales, ¿no? Tú y yo valemos lo mismo. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Y eso a veces ayuda también a un cambio de perspectiva, porque a veces en nuestra generación, por ejemplo, los hombres con los que podemos estar arrastran comportamientos que han visto en sus padres, en sus abuelos, arrastran comportamientos de otra generación, y a veces tienen la mentalidad de, sí, claro, somos iguales, yo también voy a hacer. Pero hay cosas que inconscientemente repiten porque han visto esos modelos. Entonces, quizás plantearles un cambio de perspectiva desde nos queremos, somos iguales, hacemos lo mismo. Y desde ese punto poder, digamos, activar todo un cambio de perspectiva más allá de estar siempre nosotras reclamando ciertas tareas, ¿no? Invitarlos a la proactividad general. Porque es una posición incómoda. O sea, es una posición muy incómoda que tenéis las mujeres de tener que ser vosotras las que todo el tiempo presionéis, pedir, es una tarea más, el pedir, el exigir, efectivamente. Sí, es una tarea incómoda. A las mujeres no nos gusta ser ni la mamá, ni la policía, ni la presidenta, sino que asumimos la tarea de reclamar porque, digamos, estamos incómodas en la situación de la desigualdad, ¿no? Pero tener que reclamar, tener que explicar, tener que educar, es una tarea más. Entonces, es bonito poder invitar a los compañeros a un cambio de perspectiva, ¿no? Piensa que es como un tema de yo sé que suena como naif o suena como, pero es un tema de evolución de conciencia. O sea, quiere decir, evolucionar nuestra conciencia para darnos cuenta de alguna manera de que las cosas hay que cuidarlas, de que las personas hay que cuidarlas y de que todo no va a ser, digamos, trabajar y producir dinero y aquí está el dinero y me desentiendo. No, eso no. O algo que está ocurriendo ahora, que es la externalización de los cuidados. Es decir, quien se lo puede permitir, entonces sencillamente pago. Porque pago para que me cuiden a los hijos, pago para que me limpien la casa, pago para que me hagan todo. Entonces, es una trampa. Claro. Es una trampa, porque el día en que tu economía privilegiada desaparece, o el día en que hay una pandemia y las cuidadoras ya no pueden venir, ese día te das cuenta de la profunda brecha que existe dentro de esa pareja. Porque la razón por la cual en esa pareja la madre no estaba limpiando la casa o no estaba cuidando a la criatura es porque lo estaba haciendo otra, pero no porque había una igualdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa trampa, porque en el momento que desaparece la posibilidad de pagar un cuidado, hay una brecha con la pareja, ¿no? Entonces es mejor tener ese entendimiento mutuo, y yo sí creo que la igualdad está muy conectada con el amor. No creo que sea solamente un concepto frío. Y te quería decir otra cosa. Tú hablas mucho, y me parece muy interesante, acerca de cómo son importantes las palabras, pero también son muy importantes las acciones. Y te voy a citar, porque en una de tus publicaciones pusiste, una de las maneras más efectivas de desconstruir una subjetividad tóxica es coger la escobilla y limpiar el retrete, ¿no? Más clara el agua. Cuéntame de esto, por favor, porque sí, a veces hay mucho discurso, pero poca acción, ¿no? Claro, en lo doméstico hay tareas entre comillas degradantes que en general las llevan más a cabo las mujeres, ¿no? Que es limpiar el body con caca, que es incluso limpiar el mismo baño, ¿no? Que muchos hombres te van a decir, no, o sea, yo no lo hago. Paso toda la aspiradora que quieres, pero yo no lo hago. Entonces hay una jerarquía de tareas en la casa, y la jerarquía alta va para los hombres y la jerarquía baja va para las mujeres. Y fuera de estas tareas que son, digamos, las materiales, las visibles, están todas las invisibles, que en general las tienden a llevar las mujeres
Hay una psicóloga estadounidense, Darcy Lockman se llama ella, que publicó un libro recientemente que se llama Toda la rabia. Y ella lo explica maravillosamente bien. Ella dice cómo las mujeres de alguna manera son educadas hacia los otros, de alguna manera, ¿no? Ella dice, cuando yo me casé con mi marido, de pronto me di cuenta de algo raro, ¿no? Y que cuando tuvimos hijos fue cuando estalló, ¿no? Que yo me di cuenta de que yo siempre como que pensaba en los demás, y él siempre está pensando en él mismo, es decir, él siempre está con el foco puesto en él, ¿no? Y yo como mujer siempre estoy pendiente de los otros, ¿no? Y eso es algo que viene, digamos, desde la crianza, de nuestra educación, en la cual a las niñas, ya desde niñas, y a las adolescentes, etcétera, a las mujeres se les cuida, se les educa para los cuidados y se les entrena para de alguna manera estar pendiente de los demás, mientras que los hombres nos focalizamos en nosotros, nos centramos en nosotros, en nuestras cosas, en nuestros asuntos. Nosotros somos protagonistas, ¿no? Como que cada uno de nosotros asume que es el protagonista de su existencia más allá de lo que sea. Y cambiamos un poquito de pregunta. Creo que cuando hablamos de nuevas masculinidades y de nuevas paternidades surge mucho la cuestión de la emocionalidad, ¿no? Que estabas mencionando al inicio, muchos más padres hoy que van a terapia, que se abren a sus emociones, a sentirlas, a decirlas. Y es muy importante, me parece esencial. Pero también creo que es esencial para que haya realmente una nueva masculinidad, que los hombres renuncien a la dinámica de poder que siempre han tenido con las mujeres, que renuncien en parte a sus privilegios. Porque la vez pasada escuchaba un podcast español, de hecho, muy interesante, en donde hablaban acerca de nuevas masculinidades y cuestionaban todo bien con que los hombres, por ejemplo, se abran a sus emociones, ¿no? Pero si en los hechos no cambia su dinámica de poder con las mujeres, a las mujeres la nueva masculinidad no nos sirve de nada, ¿no? Y es una perspectiva sumamente crítica, que seguro va a sonar muy mal en América Latina, porque en América Latina tendríamos pues a aplaudir al chico que llevó a sus hijos al parque, ¿no? Pero a mí me gusta, en este espacio creo que la audiencia está acostumbrada a la perspectiva crítica. Y digo, entonces, si digamos, hay más emocionalidad, pero no cambia la dinámica de poder con las mujeres, no estamos yendo a ningún lugar. O sea, no basta con que la masculinidad le pongamos la etiqueta de nueva masculinidad, o a la paternidad le pongamos una etiqueta de nueva paternidad. Eso puede ser algo completamente vacío. Lo que importa es esa práctica diaria de los hombres de involucrarnos en los cuidados y de tratar a nuestras mujeres, fíjate cómo acabo de hablar, nuestras mujeres, ¿no? Fíjate cómo se me escapa, cómo incluso a uno pronto se le puede escapar, como que nuestras mujeres, ¿por qué hablo yo de pronto de esa pertenencia? Y tratar a las mujeres de una manera igualitaria, de una manera, o sea, somos seres humanos, o sea, tú, Constanza, eres un ser humano, yo soy un ser humano, y si tú y yo estamos en un espacio juntos, que hay que cuidar, limpiar, alimentarnos, etcétera, pues mira, tú haces esto y yo hago nos coordinamos, simplemente nos coordinamos y que eso funcione, sí. de acuerdo a tus habilidades y a las mías. Es que yo no sé cocinar, venga, cocino yo y entonces yo hago lo otro, es decir, nos coordinamos para que eso funcione de una manera en la que ninguna de las dos partes se sienta que el peso cae sobre ella, ¿no? Sí, y hace un momento yo te hablaba acerca de renunciar a la dinámica de poder, renunciar a los privilegios, y creo que hay muchos espacios en los que se puede hacer eso, ¿no? Está el espacio de por ejemplo, la conversación también, ¿no? O sea, cómo tú interactúas con tu pareja, ¿no? Desde qué lugar le hablas, desde qué lugar le respondes, también qué cosas haces en la casa, qué cosas dejas de hacer en la casa, qué es lo que te permites en el trabajo, todo eso creo que son cosas son dinámicas en las que los hombres pueden renunciar a una cuota de poder, y eso va a significar un verdadero cambio para las mujeres, más allá del discurso sobre las nuevas masculinidades. Uno de los temas que a mí me gusta tratar, esto que estás hablando, que a veces son cosas que ni nos damos cuenta, pero ¿cuántas parejas conocerás tú, Constanza? O sea, ¿cuántas familias que tienen vehículo, que tienen coche? ¿En qué porcentaje el que conduce es el hombre y la mujer va de copiloto, aunque ella también sepa conducir? Pero damos por natural de que quien conduce es el hombre, y ahí hay una situación de poder, claramente, en donde sobre todo si tienes bebés o niños y tú te tienes que estar ocupando de los niños todo el tiempo porque estás de copilota. Efectivamente, pero a veces sin que ni siquiera hayan bebés, pues como que aunque los dos conduzcan, si van juntos, conduce él. Porque claro, el hombre si se sienta el de copiloto, pues parece que le da un sarpullido en la piel o le da algo, ¿no? Porque, no, ¿cómo voy yo aquí, no? Te fíjate tú cómo el poder se evidencia
en esas Sí, cosas. en cosas muy pequeñas. Aquí en España yo me doy cuenta, se evidencia, por ejemplo, yo me doy cuenta en las reuniones familiares, llega el momento después de la comida, llega el momento de la siesta. Y entonces, ¿quiénes se van a tomar la siesta? Los hombres. Los hombres tienen como ese derecho adquirido de tomarse la siesta, mientras las mujeres se quedan cuidando a los niños y pues terminando de recoger la mesa y no sé qué cosa y tal. Entonces, Claro, se protege el descanso de los hombres, mientras sí. el descanso de las mujeres no se protege, o se considera que si están cuidando, bueno, realmente no es un trabajo, porque igual están conversando entre ellas y los niños están jugando entre ellos, así que no es trabajo y, bueno, los hombres sí van a hacer su siesta. Sí, claro. Que sí. Y hablando un poquito para cerrar este tema, frente al discurso feminista o frente al discurso sobre la igualdad, muchos hombres hoy en día niegan que exista la desigualdad, ¿no? Dicen la desigualdad es algo de antes, ¿no? Cuando las mujeres no trabajaban, ¿no? Ahora que sí trabajan ya todos somos iguales, ¿no? Hay una negación de la desigualdad. Otros se molestan, ¿no? De que les traigan el tema. Otros incluso hasta se muestran heridos, ¿no? ¿Cómo me puedes decir que yo hago eso si yo no hago eso? Es terrible lo que me dices. ¿Qué se está jugando allí? ¿Tú cómo ves esto como psicólogo, no? ¿Y cómo podemos lidiar con esto? Porque es difícil resolver el tema si no lo podemos conversar y si nuestra contraparte dice que no existe, ¿no? O que está herido de que toquemos ese tema. Claro, por lo que hablábamos hace un rato, Constanza, de que hay como una reacción, ¿no? Hay como una reacción conservadora y se niega, es decir, en España, en lo que va de año, se me ha perdido la cifra, pero bueno, ya creo que van casi 50 mujeres asesinadas por su pareja, ¿no? Y no existe una cifra contraria. Es decir, puede ser que, o sea, todos los años además es igual, todos los años puede ser que haya habido una mujer o dos que asesinaron al marido, y muchas veces además en defensa propia, pero bueno, pero lo sistemático es lo contrario. Uh-huh. Es decir, lo que hablábamos antes de Giselle Pelicot, es decir, cuántas violaciones de hombre hay por mujeres que violen a un hombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede negar? Bueno, pero si hay gente que niega que la Tierra tenga forma esférica, pues, es decir, si hay gente que niega el cambio climático, pues también hay gente que niega que todavía haya una desigualdad, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Desigualdad que y además a veces es como tan evidente. O sea, quiero decir, se reúnen los presidentes del Consejo de Europa. Entonces tú de pronto ves una foto y ves a 25 hombres y ves una mujer. Se reúne cuando una de las reuniones más importantes que hay a nivel mundial, que es el Foro Económico de Davos, que es ese encuentro que es todos los meses, siempre es en enero. ¿No? En enero, en Davos, en Suiza, se reúnen los jefes de gobierno y los empresarios, los banqueros, la gente con más dinero del mundo se reúne allí. Y cuando tú ves la foto, o sea, a una mujer hay que cogerla así como una pinza. Mire, que hay una, ¿no? Así como un descubrimiento casi, ¿no? Entonces tú ves que allí, pero efectivamente en esos lugares de poder, la desigualdad es absoluta. Seguiremos empujando el carro. Y esto que contabas hace un rato me hizo acordar una anécdota también, que una vez en una empresa me invitaron a un comité de innovación. Entonces se reunía la gerencia general, habían invitado consultores externos y era un comité de innovación. Yo entré a la sala y era la única mujer. Habían invitado a 39 hombres y yo era la única mujer. Y cada uno de nosotros se tenía que presentar. Y cuando me dijeron que me presente... Claro, tú eras la innovación. Yo era la innovación. Claro. Me dijeron que me presente y dije, bueno, yo soy Constanza, vengo de tal lugar y soy la única mujer en esta sala. Y ahí el gerente general se volteó, no se había dado cuenta. Tal era su ceguera al fenómeno que no se había dado cuenta. Y me miró y se puso rojísimo y me dijo, discúlpame, Constanza, lo que pasa es que sí hay mujeres en nuestro equipo, lo que pasa es que hoy día están muy ocupadas con unas tareas administrativas, por eso no han podido venir. Y eso también me pareció increíble, ¿no? Porque se habían quedado haciendo las tareas, mientras que los hombres se habían sentado a pensar en cómo innovar, ¿no? Era simplemente esa anécdota que me recordó lo que contabas. Pero que es así, es decir, que en el fondo, es decir, que casi que la explicación es peor, pero que la explicación ¿cuál es? Claro, la justificación no es que ellas están haciendo tareas, están trabajando realmente. Y lo que tú dices, y nosotros nos quedamos aquí pues haciendo tormenta de ideas, porque en el fin y al cabo ellas están mejor allí. Estaban lavando los platos mientras ellos hacían la sobremesa, básicamente. Te iba a decir que, digamos, una de las tareas importantísimas que tenemos como sociedad es desconstruir la desigualdad, la masculinidad tóxica.
Y eso, bueno, lo hacemos a veces con los adultos, pero en realidad sería mucho mejor hacerlo desde la prevención, ¿no? Trabajándolo desde la infancia. Y para Claro, trabajar eso desde la infancia hay que criar a niños y niñas en igualdad, ¿no? efectivamente. Criarlos a la no violencia, pero también Mm, criarlos activamente en mm, igualdad, ¿no? Pero mm, muchas veces tenemos poco claro qué cosa sería criar en igualdad, porque hay muchas cosas que como madres y padres reproducimos sin ni siquiera darnos cuenta. Yo, por ejemplo, me he dado mm, cuenta que ahora que en mi generación, por ejemplo, se ha visibilizado mucho el movimiento Me Too, el movimiento que ha sido Ni Una mm, Menos en América Latina, muchas mujeres de mi edad, por ejemplo, están sumamente conscientes de que sus hijos hombres no deberían ser violentos. Y hay una frase que dicen mm, que es, no te preocupes, cuando mi hijo esté con tu hija dentro de 20 años, no le va a mm, hacer daño. Y me parece bien. Pero mm. más allá de eso, siento que no hay una idea súper práctica y aterrizada de cómo en el día a día se cría en igualdad a niños y niñas, ¿no? Si hay Ujú, una mm, conciencia de que debería haber una no violencia, ¿no? Y de mm, que es mala la violencia de género, la violencia doméstica, el feminicidio, la violación, sí. Pero mm, más allá digamos, esos actos terribles, siento que no tenemos mm. un manual tan aterrizado de cómo criamos en igualdad día a día. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué cosas para ti, digamos, claves podemos hacer para criar en igualdad, tanto cuando hablamos de niños como cuando hablamos de niñas? Claro, fíjate, y además que me encanta esta precisión que acabas de hacer, porque precisamente, por ejemplo, mi hija, ¿no? Ujú. Cuando de pronto uno dice, no, porque los niños, ella inmediatamente dice los niños y las niñas, es decir, ella ya no se siente Sí, incluida, ella lo reclama, o sí. sea, tú tienes que hablarle de ella de las niñas o de los niños, pero si tú dices los niños y la quieres meter a ella en ese paquete, ella dice, ¿por qué dices los niños Sí, ya no si les yo soy parece una natural niña? a los de esta Ya ella, generación. Mi hija también ya- me lo reclama, claro, ¿sí? y eso me encanta, ¿no? Pero luego en estos días hablando con ella me doy cuenta, por ejemplo, que en el colegio en el que ella estudia, eso que es un colegio no súper, digamos, avanzado en estos temas, sin embargo, se siguen generando dinámicas en los cuales, por ejemplo, el patio infantil es un patio de fútbol donde están los niños jugando Totalmente. fútbol. Entonces, claro, eso sí, el rompimiento es que ahora ya tiene, por ejemplo, ya tiene dos amigas de ella, de las más cercanas, que son niñas que juegan fútbol y que van al fútbol, ¿no? Entonces, como que bueno, por lo menos ya no es un espacio que sea solo de chicos y tal. Pero más allá de eso, de que haya, de que se rompan esas divisiones en las cuales el fútbol es de los niños y las niñas pues se quedan haciendo no sé qué, en todo caso está esa apropiación, por ejemplo, de los espacios, ¿no? Donde las niñas ya aprenden que de alguna manera en el recreo ya se quedan a un lado, bueno, hablando y sus cosas, o bailando o tal, y el gran espacio de la cancha es para que los chicos jueguen al fútbol, ¿no? Totalmente. Es Entonces, súper necesario esto no solo, como dices, en los espacios familiares y de la casa, mm, sino en el colegio. O sea, allí y también se construyen muchas cosas. efectivamente, es decir, que es toda la sociedad la que de alguna manera va construyendo, ¿no? Esto, entonces está esa labor de nosotros de permanentemente, cuando detectamos ese tipo de cosas, el poder decirle. Ahora en España, por ejemplo, hay una revolución, algo bellísimo que está pasando que tiene que ver precisamente con el fútbol, con Ujú. cómo las chicas, ¿no? En España, que ahora el fútbol femenino se ha puesto de moda, cómo las chicas ven que eso es una posibilidad, como, por ejemplo, una cosa que antes no ocurría jamás y era que pareciera una tontería, pero en las narraciones deportivas de los partidos de fútbol ahora hay mujeres comentaristas de fútbol, pero Ujú. además comentaristas de las jugadas. Quiero decir, antes en las transmisiones de fútbol no existían las mujeres. Luego las mujeres empezaron a aparecer, pero era, tú sabes, como en el campo comentando lo que se llama la nota de color, ¿no? Como comentarios del tipo de Claro. cosas curiosas que estaban pasando, Ujú. o en el vestuario está pasando esto y tal, pero no lo técnico, no el conocimiento técnico de lo que está pasando. Y ahora hay mujeres narrando partidos y hay mujeres opinando. Bueno, el árbitro ha debido no sé qué cosa técnicamente. Entonces dices, eso está ocurriendo ya. Entonces, eso es bonito, es decir, que cada vez está esa transformación, pero es que es todo, porque yo, en el libro yo lo digo, ¿no? Que la palabra patriarcado, yo la primera vez que efectivamente la escuché fue ya viviendo aquí en España, ¿no? Y es como los peces que están en el agua y no saben que existe el océano porque lo das por sentado de alguna manera, ¿no? Es decir, el patriarcado es algo que nos atraviesa, ¿no? Tanto. Y que es una manera de estar en el mundo, es una manera en la que el mundo funciona, ¿no? Que la sociedad construida, digamos, para darle como una definición, es como una sociedad
construir de alguna manera a imagen y semejanza de los hombres o todo orientado para perpetuar de alguna manera el poder de los hombres, el poder masculino, ¿no? Entonces eso se evidencia en millones de microactos y de microsituaciones en las cuales lo masculino va por delante o a lo masculino se le da una prioridad. Claro, y que digamos esto no lo ejercen solamente los hombres, también lo ejercen las mujeres y muchas veces nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Hace un momento hablabas de lo de tu hija y lo del patio en el colegio y me hizo recordar mucho a que mi hija también empezó el colegio este año, ¿no? Y ella tiene 4 años, es muy pequeña y me sorprendió que desde el inicio del año escolar me contaba que los separaban, ¿no? En hombres y en mujeres. Y a veces no lo hacen los profesores sin ninguna maldad. Lo ven simplemente como cosas prácticas, ¿no? Vamos a ir primero por acá los hombres, primero por acá las mujeres. Y creo que eso ya los separa, ¿no? Claro, y después se empiezan a ver en el patio actitudes como los hombres jugando, los niños hombres me refiero, jugando a juegos de guerra, a juegos agresivos, a juegos de persecución, las niñas que se incomodan con eso, entonces se van para un lado, empiezan a jugar a otras cosas, juegan a juegos, digamos, de relación, de diálogo o con cositas pequeñas. Y así se van creando 2 espacios separados, ¿no? Y creo que esta conversación en realidad la podemos tener con nuestros hijos también, hablar con ellos de lo que está pasando y por qué no traerlo también a la comunidad escolar, ¿no? Conversarlo con otros padres, conversarlo con los profesores, porque la mayor parte de veces estas dinámicas pasan completamente desapercibidas, ¿no? Nadie las ve, nadie las piensa y además no necesariamente se hacen con mala intención, sino que simplemente suceden por repetición. Y se establecen ahí unos patrones que hacen que, claro, yo como mamá puedo decir, mi hijo nunca será violento porque nunca le enseñé a pegar. Pero ya hay tantos otros patrones que pasaron por él entre sus 0 y sus 18 años, que quizás a los 18 años sí termine ejerciendo esa violencia, porque viene de tantos lugares y no solamente del que haya visto violencia física, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo ves en casa? ¿Cómo dos acciones, digamos, que para ti son criar en igualdad? Para mí lo esencial primero es romper la sexualización, digamos, de los trabajos domésticos, es decir, que no haya trabajos que sean de hombres y trabajos que sean de mujeres. Por ejemplo, en este lugar donde yo te hablo, que es mi casa, mi mujer, por ejemplo, le gusta el bricolaje y ella es muy manita. Y entonces de pronto hace un par de fines de semana estaba ella lijando un baúl con una lijadora, estaba lijando un baúl porque luego lo iba a teñir y mientras tanto estaba yo cortando brócoli, ¿no? Porque estaba yo en la cocina, entonces era como que los roles de pronto están invertidos, ¿no? Pero desexualizar los roles. Desexualizar los roles, de que no hayan cosas que sean de hombres y cosas que hacen las mujeres, sino que todos hagamos todos. A mí me encanta la antropología, ¿no? Y los antropólogos hacen unas aportaciones maravillosas, pero cuando tú te vas de pronto a ver a una comunidad de pigmeos, pues de pronto descubres que hay comunidades en las cuales los roles domésticos son absolutamente intercambiables. Es decir, que no hay esta cosa de que los hombres van de caza y las mujeres... Eso es mentira. Es decir, sino que se da grupos mixtos, todos hacen de todo, unos cuidan, unos hacen esto, otros hacen lo otro. Yo creo que eso es, digamos, como lo fundamental. El romper, digamos, esa sexualidad de las labores. Y luego, para mí lo otro tiene que ver con el tema del poder, ¿no? Es decir, el democratizar las familias, ¿no? Creo que venimos de una época o de una situación en la cual, es decir, piensa en la expresión, Constanza, el hombre como la cabeza de la familia, ¿no? ¿Por qué el hombre es la cabeza de la familia? ¿Qué es eso de la cabeza de la familia? Es decir, se trata de romper de alguna manera ese discurso, que es un discurso patriarcal, de que el hombre es la cabeza de la familia. El hombre no es la cabeza de nada, es decir, la familia es una comunidad de personas que viven juntas y donde debe reinar la democracia, pero incluso la horizontalidad, y además eso incluye a los niños y a las niñas cuando ya tienen, digamos, o sea, tu hija tiene 4 años, pues perfectamente tú a tu hija le puedes preguntar cosas, le puedes consultar cosas, y no quiere decir que las decisiones de tu casa las va a tomar tu hija, no, pero hay maneras en las cuales les hacemos sentir a los hijos que ellos están participando de esa decisión. Yo recuerdo, en mi época mi mamá me decía, vístete que nos vamos. Y yo ni preguntaba para dónde, porque es que yo no tenía derecho a preguntar para dónde, sino mira, vámonos, ¿no?
Claro. Porque era la época, era, vístete, haz esto, haz lo otro, va, y uno iba y lo hacía. No, ahora parte de esa crianza, digamos, de esa educación en la igualdad, pasa por el que consideremos, es decir, hay algo esencial que tiene que ver con el adultocentrismo, es decir, los adultos tenemos una tendencia a creer que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos cómo funcionan las cosas y que nuestros hijos tienen que irnos, ¿no?, haciendo lo que nosotros... Y eso es una manera de ver el mundo que yo cada vez la cuestiono más, ¿no? Yo creo que hay que abrirse a la infancia, es decir, hay que tratar esto que está ocurriendo ahora de pronto. Líneas aéreas ofreciendo vuelos sin niños. Hoteles que ofrecen, no, aquí en este hotel no hay niños. Entonces decimos, pero y eso es normal. ¿Te imaginas que, digamos, en este hotel no hay negros, o no hay latinoamericanos, o no hay mujeres? Claro. No lo aceptaríamos. Pero ¿cómo es que aceptamos un restaurante que su oferta sea, en este restaurante, libre de niños? ¿Cómo que libre de niños? Es decir, eso es algo discriminatorio que aceptamos con normalidad y que eso no puede ser, eso es una aberración. Entonces tendríamos que ir, digamos, hacia una sociedad más democrática, ¿no? Eso lo de la desexualización de las funciones, roles. Efectivamente, y luego lo otro es eso, ¿no? El horizontalizar y democratizar de alguna manera las relaciones, ¿no? El renunciar a esa estructura de poder jerárquica y de alguna manera tratarnos de una manera horizontal. Claro, porque en las sociedades patriarcales hay mucha jerarquía entre hombres y mujeres, pero también hay mucha jerarquía entre adultos y niños, ¿no? Claro. Así como podemos hablar del machismo, podemos hablar del adultocentrismo, y efectivamente cuando tendemos a horizontalizar, no solamente aparecen hombres y mujeres en el mismo nivel, sino también los niños, que obviamente no van a tomar las decisiones a los 2 años, ¿no? Como estabas diciendo, pero pueden participar muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a hacerlos participar. Y deben ser considerados, Constanza, objetos de respeto. Es decir, que si, por ejemplo, yo en un momento determinado le grito a mi hija, cuando yo me doy cuenta y me pasa el enfado, es necesario que yo vaya a decirle a mi hija, discúlpame, lo siento, yo no te he debido tratar así, perdóname, haré lo posible por no volver a hacerlo y nadie te tiene que gritar. Es decir, que ya le quede claro que eso fue algo que yo he hecho mal. Y no, bueno, yo soy el padre, le grito cuando yo quiera, ¿no? Es decir, no, o sea, que ellos son sujetos que merecen exactamente el mismo respeto que merecemos nosotros. Es como, perdón, Constanza, en España hay la expresión lo del cachete a tiempo. Más vale un cachete a tiempo, ¿no? Un bofetón, ¿no? En Venezuela decíamos cachetada. ¿No? ¿Qué tal? Dice, pero ¿y tú aceptarías lo mismo para ti? Es decir, ¿tú aceptarías que tu jefe te dé un bofetón a tiempo? Porque llegas tarde al trabajo. No. Entonces, ¿por qué sí lo permitimos con los niños? Es decir, ¿de dónde creemos que nosotros podemos a los niños darle un bofetón? Porque son niños. Pero ¿de dónde nos ha salido a nosotros esa idea, ¿no? Claro. Viene del padre de familia, ¿no? Del pater familias, como quien ejerce su autoridad sobre la mujer, pero también sobre los hijos, ¿no? Él es el dueño, ¿no? Entonces, por eso es que todo está muy relacionado con el patriarcado, no solo la relación con las mujeres, sino también con los niños. Y ahora una última pregunta para empezar a cerrar, Máximo, esta conversación tan interesante. Es una pregunta que a mí me da mucha curiosidad en lo personal. Tú que hablas de nuevas masculinidades, de nuevas paternidades, ¿qué feedback recibes tú de los hombres a quienes les hablas de esto? No digamos a los hombres que puedan ser tus alumnos, tus discípulos o tus seguidores, sino a los hombres de forma muy general en la sociedad, ¿no? Porque una cosa que reina mucho también es el pacto de silencio entre los hombres sobre las violencias que ejercen o sobre los privilegios que tienen, ¿no? Los hombres siempre están muy callados en estos temas. Entonces, cuando un hombre toma la palabra al respecto, ¿qué reacción recibe de los demás? A veces la reacción es muy mala. Quiero decir, yo tengo, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de mi antiguo colegio, digamos, de Venezuela, donde hay gente que está en muchas partes del mundo, gente que está todavía en Venezuela, y además gente, claro, la relación que tenemos es que estudiamos juntos en el instituto, en el colegio, pero luego hubo gente que la diversidad que hay ahí es tremenda. Entonces, claro, en ese grupo, o sea, yo lo único que podría hacer en ese grupo es salirme, ¿no? El decir, pero yo lo he intentado en algún momento, el decir, por favor, esta imagen no se puede poner, es decir, en este grupo hay mujeres, esto no se puede, pero inmediatamente, claro, es decir, no lo aceptan, ¿no? Como una cosa que no... Una resistencia. Una resistencia absoluta, es decir, que
que hay, es decir, que hay verdaderamente mucha gente todavía, muchas personas, muchos hombres, literalmente viviendo en la barbarie. O sea, viviendo en la barbarie me refiero a anclados en unos modelos, digamos, antiguos y que no están dispuestos, o sea, que el decir los niños y las niñas le parece una aberración. Es decir, pero ¿y por qué? Pero si es lo normal es que son los niños y sobre todo cuando queremos además hacer un énfasis, ¿no? Podemos decir la infancia, pero el lenguaje también hay que desmasculinizarlo, o sea, esa desmasculinización tiene que llegar a todo nivel. Entonces a veces evidentemente la respuesta no es buena. Es decir, yo no voy por la vida confrontando a otros hombres y además porque me puede ir muy mal. Quiero decir, no, yo trabajo como psicólogo y evidentemente con la gente con la que trabajo, claro, yo trabajo a veces con hombres, digamos, muy duros. O sea, quiero decir, con hombres, digamos, a veces con hombres de un nivel educativo normalito, a veces que han tenido unos padres muy autoritarios, incluso violentos, que han sufrido ellos violencia y que están luchando, ¿no? Y que están luchando por no ser ellos violentos, que están luchando por de alguna manera, es decir, y entonces ese trabajo es bonito, o sea, ese trabajo de intentar que estos hombres de alguna manera se suavicen un poco, que de alguna manera entiendan el impacto que le pueden causar a sus hijos, que intenten, ahí sí yo utilizo lo de colaborar o ayudar, porque tú tampoco puedes a alguien decirle es que las labores domésticas son de los dos y esto, porque no llegan allí, pero sí por intentar por lo menos, es decir, hay que pensar, digamos, que las cosas no son blanco y negro, sino que hay una serie de gradientes. Exactamente, de gradientes, que si tú logras que alguien que está, en España la calificación es del 0 al 10, en Venezuela era del 0 al 20, pero bueno, del 0 al 10, si tú tienes a una persona que está en nivel machismo 3 y tú logras ayudarlo a que llegue al 5 o al 6, pues ya yo me doy por satisfecho. Quiero decir, no puedo aspirar a llevarlo al 10 o al 9, no, sino que de alguna manera pues intento de alguna manera alejarlo dentro de acompañarlo para que la propia persona descubra el daño que ese sistema le ha hecho a él mismo como persona y la importancia de que él no siga de alguna manera reproduciendo ese daño que él sufrió. Esa es la mejor manera para mí desde mi trabajo, siempre es como eso, que ellos de pronto digan, pero tú, esa estructura que tenemos, eso que tú viviste con ese padre, ¿no te hizo daño a ti? Sí me hizo daño, pues eso mismo. Entonces, ¿por qué lo vas a reproducir hacia tus hijos? Es decir, tienes que cambiar eso porque si no tu padre termina siendo el padre de tus hijos indirectamente. Entonces, intenta de alguna manera eso cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden esos son? Es un reto tremendo el lograrlo y a veces lo logro o los acompaño con mayor o menor éxito. La psicoterapia es un trabajo, digamos, durísimo de acompañamiento y no siempre es exitoso y también uno tiene que aceptarlo, ¿no? Claro que sí. Creo que es muy importante que empecemos a escuchar más hombres hablar acerca de este tema, ¿no? Porque la igualdad no es un tema femenino, la igualdad es en realidad un tema que nos concierne a todos y creo que mientras más hombres escuchemos tomar la palabra sobre este tema, más enriquecedor va a poder ser el debate y más vamos a poder avanzar. Muchísimas gracias, Máximo. Gracias por esta conversación tan enriquecedora. Muchísimas gracias, Constanza. Una última cosa, esto que a raíz de lo que has dicho, a mí me sirvió muchísimo la idea, o sea, cuando de pronto lo escuché por primera vez, esta idea de que en el fondo el feminismo no es una lucha por la igualdad, sino que es un tema de derechos humanos. Es decir, hay una mitad de la población mundial que son las mujeres que están luchando por sus derechos y la otra mitad que somos los hombres, al darnos cuenta de que efectivamente hay una disparidad, hay una desigualdad, hay una situación que no es justa, pues nos cambiamos de bando de alguna manera y nos pasamos al bando de alguna manera del oprimido para intentar de alguna manera colaborar. Y además esto es importantísimo, no entonces desde yo hombre me pongo en la bandera del feminismo y voy de primero. No, a nosotros no nos toca ese papel para nada, nos toca cambiarnos de bando y una vez que estamos en el bando, digamos, del oprimido, pues asumir allí un rol absolutamente, digamos, secundario y
de apoyo, de colaboración, pero que no de protagonismo. No nos toca, protagonismo. No nos toca protagonizar, entonces los hombres, porque esa es la otra. Entonces ahora los hombres vamos a protagonizar la lucha feminista. No, para nada. Nos toca estar allí, pero en un lugar muy discreto y muy modesto y haciendo, por eso a mí me gusta hablar de esto, haciendo lo que nos toca, que parte de lo que nos toca es la paternidad. O sea, allí podemos ayudar de forma concreta, apoyar a la lucha feminista como involucrados en las labores de cuidado, en las labores domésticas, es decir, allí es donde está nuestra labor, digamos, en la lucha feminista, haciendo realidad las cosas, ¿no? Haciendo realidad las cosas. Me parece muy interesante y una excelente forma de cerrar. Muchas gracias, Máximo. A ti, Constanza, ha sido un gusto. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Igual. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.